Hola, muy buenos días y bienvenidos una semana más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, lunes 14 de febrero, con el futuro del mini SP500 y con el futuro del mini Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, soy Judith y empezamos el análisis. Una sesión sin noticias macroeconómicas a destacar, por tanto vamos directos a análisis técnico. Antes sí, por supuesto, recordando que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, vámonos, directos al mercado. Futuro del mini SP500. Gráfico semanal, porque hoy es lunes, vamos a ver un poco el contexto. Aquí tenemos el gráfico semanal para ver la semana, también la vela de la semana anterior. Fijaros, no augura muy buena perspectiva. Tenemos un contexto donde después de una tendencia alcista muy relevante, se paró esa tendencia alcista aquí cuando el precio intentó superar los máximos anteriores, fallando, dejando ahí una envolvente bajista en gráfico semanal. La podemos ver perfectamente ahí en la zona, dejando por tanto una estructura de giro con su mínimo común aquí, coincidiendo con el máximo anterior, ruptura de esta zona de soporte, pullback en ella, y ahí tenemos el giro, la continuación bajista, dejando también la semana pasada una envolvente bajista en la zona de resistencia del mínimo común, que ahora ha actuado de resistencia, polarizado, y se ha girado el precio desde esta zona, dejando los máximos de la semana en los mismos niveles que los máximos de la semana anterior. Por tanto, este es el panorama. Y ahora estamos viendo un poco la continuación bajista durante la sesión de hoy, que vamos a analizarlo ya en marcos menores. Aquí tenemos el gráfico diario para ver con más detalle lo sucedido. Fijémonos cómo el precio dejó ahí toda esa estructura de giro que hemos visto en semanal, la ruptura, el pullback a la zona, dejando además ahí en la primera llegada una estructura de giro en velas muy interesante, una estrella del atardecer. Fijaros en la primera llegada, vela, gap, vela aislada de la anterior, la siguiente incluso con gap, que esto a veces cuesta de verlo, es difícil, y una vela muy bajista que además envolvió el cuerpo de la primera vela, o sea, una figura de giro en velas japonesas bastante contundente. La media de 200 ahí actuó de freno junto con la banda superior de esta zona lateral que se formó aquí a finales de enero, y volviendo a atacar esa zona de máximos y fallando, esos son ahí los máximos de la semana pasada, girando el precio desde ahí. Es un poquito esa estructura de doble techo que se ha formado también en esta zona, con su mínimo común, coincidiendo con este nivel, con la media de 200 perdida en la sesión del viernes, en esa sesión tan bajista que vimos el último día de la semana pasada, y hoy, pues de momento, continuación hacia abajo. Por tanto, primera importantísima resistencia que tenemos, estamos aquí hablando de los 4.440, 4.450, más o menos este área donde le confluyen el mínimo común de esta estructura de giro y la media de 200 en diario. La siguiente zona, clarísima, la zona de los máximos de la semana pasada y máximos de febrero, aquí cerquita de los 4.600. Por tanto, estructura bajista por completo y continuación confirmada con la vela, con la sesión del viernes. Vámonos al gráfico de 4 horas para ver que el precio ya se está metiendo otra vez dentro de todo ese lateral de finales de enero. Este soporte era muy fuerte, los 4.440 con su media de 200, y no se ha podido aguantar, se ha roto, ha hecho un pullback, hay una zona un poco de lateralización. Hoy se han perdido los mínimos de la semana anterior, que nos dejó los mínimos el viernes en los 4.400, que era esa zona, fijaros un poquito aquí cómo se aprecia, en ese inicio, ¿no?, del movimiento alcista que consiguió romper toda esta zona de aquí. Ahora lo arrastro un poco a la derecha para que se vea. Toda esa zona lateral, la banda superior, se inició el movimiento, entraron aquí compras, un punto importante de acumulación, 4.400. Por tanto, era probable
posible escenario, que aquí el precio encontrará soporte en ello, y fueron un poco donde se dejó los mínimos de la semana anterior, que ya se han perdido, se han roto a la baja. El precio se ha apoyado dejándonos los mínimos del día de hoy aquí, cerquita ahí de los 4.360, un poquito menos, donde había ahí esa zona, esa resistencia de la sesión del día 28, que hubo también un punto aquí de acumulación en esta zona. También he marcado este nivel de aquí, ahora lo veremos mejor en gráfico de 1 hora. Y aquí nos ha dejado los mínimos del día de hoy. Tendencia y estructuras completamente bajistas. Vámonos al gráfico de 1 hora. Este nivel que comentaba, aquí se puede llegar a apreciar un poquito más, pero os lo amplío para que lo veamos. Aquí se veía en la sesión del día 28, en esos mínimos, una especie de lateralización, ruptura al alza, pullback. Fijaros ahí cómo hubo en los 4.320 un punto de entrada de largos, un apoyo. Por eso lo he marcado aquí, porque puede ser el siguiente soporte en caso de pérdida de los mínimos del día de hoy. Vámonos aquí. Hay que recorrer muchos días para llegar al momento actual. Vale. Por tanto, ¿qué tenemos? Pues tenemos tendencia y estructuras completamente bajistas. Como primera resistencia, siguiendo las estructuras, la encontraríamos aquí, 4.400, mínimos de la semana anterior. Ahí tendríamos la primera resistencia y un posible escenario, un pullback a esta zona para desde aquí girarse y seguir bajando. La siguiente zona de resistencia la encontraríamos un poquito en la media de 200 en diario. Si superamos al alza los mínimos de la semana, pues probablemente veríamos una llegada a esa zona. Ahí coincide los mínimos del mes, media de 200 en diario, y ya se realizó en la sesión del viernes cuando se rompió un pullback a estos niveles y de aquí cierta lateralización ya en la sesión asiática de hoy para luego seguir bajando. Y el primer soporte, los mínimos del día, y el siguiente en los 4.330, 4.325, donde tenemos el soporte que ya he comentado. En el Nasdaq, gráfico semanal, ahí vemos también un poco el contexto. Importantísimo soporte que tiene aquí, en esta zona de los 13.700 aproximadamente, donde había una fuerte resistencia a mitad del año 2021, marzo, abril, mayo, hasta que ya en el mes de junio se rompió, polarizó a soporte ya a principios de año, finales del mes de enero. Los mínimos de enero están aquí y es una importante zona de soporte, muy importante. Si se pierde este nivel, vamos otra vez a meternos en zonas inferiores a toda esta resistencia de aquí. Mal asunto. Y también vemos cómo no hay una estructura tan perfecta como en el SP500, puesto que tiene lo que sería la estructura de giro que se formó aquí. Tendría sus mínimos comunes aquí en esta zona, que estaba esa zona de máximo, ruptura, pullback, lateralización, estructura de giro y ruptura. Después hizo una corrección, pero se frenó en una zona, lo veremos en marcos menores, había aquí este último mínimo, también aquí estaba la media de 200 en diario y eso ha hecho que el precio pues no llegara a apoyarse en un nivel superior. El sector tecnológico está realmente muy perjudicado. Y estamos viendo la semana pasada pues también una vela bajista, y la continuación ya en el día de hoy. En gráfico diario, aquí se ve la media de 200, también en esa primera llegada, ese patrón de giro en velas, esa estrella de atardecer tan claro con un doji además reforzándolo, gap alcista, gap bajista, o sea, contundente. Intento de llegar al máximo anterior, máximos de febrero, ni siquiera hizo un doble techo por fallo. La media de 200 aquí actuó, fue realmente implacable como actuó de resistencia y nos dejó en esa zona también una envolvente bajista. Continuación en la sesión del viernes, que perdió también ese mínimo común, esta zona de soporte que era también esa resistencia anterior, y ahí estamos, ya acercándonos a los mínimos del año. Estamos ya bastante cerca. Gráfico de 4 horas, se ve con más detalle toda esa zona de soporte, la zona de los 13.700, 13.800, son los mínimos anuales, mínimos de enero, pero es que estamos a tocar a ellos. El precio ya ha roto los mínimos de febrero, eso fue el viernes, nos dejó aquí los mínimos semanales en los 14.200 y ahora es el primer punto de resistencia y vemos como en la sesión de hoy pues
ha roto esa zona, se ha apoyado un poquito ahí en los niveles de los 14.050, ahora veremos esta zona de soporte, y ahí un posible primer escenario sería a lo mejor un acercamiento a los máximos de la semana anterior para realizar un pullback técnico y tal vez siguiendo la estructura que tiene ahora seguir bajando. Aquí lo vemos mejor en el gráfico de una hora. Después de esta caída contundente, apoyándose en esta zona de aquí fijaros como también se puede ver de dónde sale ese soporte. Fijaros, la sesión del día 28, la misma que en el SP, una cierta lateralización ahí en los mínimos de todo el mes, del año, ruptura, pullback, aquí al final de la sesión del 28, aquí hubo un acercamiento, una entrada de largos, estamos cerquita de la zona de los 14.000, el número psicológico 14.000, y por tanto este nivel pues ha actuado ahora también de soporte, dejándonos ahí los mínimos del día de hoy. Así que primer escenario pues podría ser, depende un poquito de la fuerza bajista que tenga el precio, o nos vamos a romper ya los mínimos del día en la acción americana y seguimos bajando ya con un objetivo a los mínimos del año, o tal vez una posibilidad, otro escenario sería realizar un pullback a los mínimos de la semana anterior para desde aquí, siguiendo la estructura bajista, si es que quiere seguirla, pues procederse el giro, ¿no? La continuación hacia abajo. Si superamos esta zona, pues tendríamos como primera resistencia pues ahí los mínimos de febrero que ya fueron rotos el viernes y que ahora podría ser un punto importante de resistencia. Pues nada más, vamos a ver qué nos deja la sesión, que tengáis una feliz tarde, buen trading y hasta mañana.